Dos ciegos seguían a Jesús de Nazaret gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Le contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Evangelio según San Mateo capítulo 9, versos 27 al 31. Todo sucede y cambia la vida de un ser humano de acuerdo a la fe. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 2 de diciembre, año 2022. Santa Viviana se dejó guiar por la fe, por lo que ella creía y la esperanza que tenía en Dios. Esa es nuestra santa de hoy. Santa Viviana es de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián, llamado el Apóstata, en el año 363 de la era cristiana. Aparece una narración triste, solemne, del historiador, hablando de la Pazio Sante Viviane, anterior al siglo VII. Se lee que el gobernador de esa época, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Dafrosa, seguro de poder adueñarse de su patrimonio, trató de obligar a la apostasía a las jóvenes hijas de los mártires que estaban encerradas en la cárcel. Demetria murió ante la terrible prueba. Viviana, que es nuestra santa de hoy, impávida, enfrentó al gobernador que, para debilitarla, la confió inútilmente y ordenó que fuera atada a una columna y flagelada. Así sostuvo nuestra santa su fe hasta el último momento. Bienaventurada mártir Viviana, justa Lycianum ubi corpus eius requistici. Esta es nuestra santa para hoy, patrona de los epilépticos, dice la historia. Todo sucede de acuerdo a la fe, y tiene toda la razón la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Las cosas suceden de acuerdo a la fe. Jesucristo le dice a dos personas ciegas que suceda el milagro de acuerdo a lo que ustedes creen. Si una persona quiere ver, le dice a Dios: es que quiero ver, y Dios le va a decir que se cumpla de acuerdo a lo que usted cree. Estoy enfermo, Señor, que se cumpla de acuerdo a lo que tú crees, te vas a sanar. Todo en la vida depende de la fe. La vida, la obra, la evangelización, el apostolado, la misión del Hijo de Dios tiene como base la fe. Cuando uno lee el Evangelio en la Santa Biblia, se da cuenta de ese criterio común. Todo sucede de acuerdo a la fe. Depende si la persona es una persona de fe, se preocupó por ser culta en materia de fe, se preocupó por cultivar la fe. ¿Y cómo cultiva la fe un ser humano? Lo cultiva con la palabra de Dios, con la lectura orante. Cultiva la fe con la Eucaristía, cultiva la fe con la oración personal, cultiva la fe con las obras de caridad. Esa es una manera de cultivar la fe. Culturizar la fe también es importante, culturizarla, leer, investigar, profundizar. Para Jesucristo es muy importante la calidad de fe de cada persona, porque la fe respalda por la buena vida de la persona. Se hace algo que se llama la cultura de la fe. La humildad y la docilidad, como una persona acepta la presencia de Dios en su vida, también es fe. Entonces el maestro de fe siempre va a preguntarle a las personas: ¿tienes fe? ¿Crees que yo puedo hacerlo?
que la vida de cada persona crece, madura y se edifica de acuerdo a la fe. Sin la fe, podríamos decir que es imposible entender, comprender, vivir o disponer, terminar la vida en Dios. Todo depende de la fe. Es bien interesante ver cómo la fe de una persona crece y crece creyendo, practicando la caridad. Tenía toda la razón, o la tiene todavía en la razón el Papa emérito Benedicto XVI, cuando el Papa decía Caritas Christi urget nos. Es urgente entender la caridad en la persona de Jesucristo. La fe crece creyendo. Bien interesante el Papa emérito. Sin la fe es imposible entender y comprender o vivir o disponerse de acuerdo a lo que Dios le indique a cada persona. Una pregunta buena sería: ¿qué es la fe? Y la respuesta inmediata es un don, es una gracia, es una luz, es una capacidad. La fe no es un conocimiento teórico de doctrinas. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Y la primera profesión de fe necesaria y obligatoriamente debe ser en Dios. Y así lo definió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un credo que lo llama niceno-constantinopolitano. Es un credo que se definió en 2 concilios, siglo III de la historia de la Iglesia Católica, en Nicea y Constantinopla, y por eso se llama así, niceno-constantinopolitano, para decirle a un católico: crea exactamente en Dios. Y el católico, cuando va a la misa los domingos, dice: creo en Dios Padre, creo en su Hijo, creo en el Espíritu, creo en la Iglesia, creo, y no se salga de ahí. Ese es el mejor consejo para uno vivir la fe, no salirse de lo que tiene que creer, porque ese es el principio, el único Señor, confesar que Jesús es el Señor y es lo propio de la fe. Esto no es contrario a la fe, es lo propio de la fe, y así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en ese numeral 202. El Papa Francisco indica cómo se transmite la fe. Ya dijimos qué significa la fe y cómo se vive la fe, cómo se cultiva la fe, cómo se culturiza la fe. Vamos a terminar con el Papa Francisco diciendo cómo se transmite la fe. Y el Papa Francisco dice: la fe se transmite con el amor y con el testimonio de vida de cada persona. Transmitir la fe no quiere decir hacer proselitismo. A mí me parece bien interesante eso que dice el Papa Francisco. Transmitir la fe no es conseguir gente, no es salir como en los almacenes, la publicidad, el comercio, poner música, regalar helados y dulces y decirles que los invitamos a que sigan. No, la fe no se transmite haciendo proselitismo, dijo el Papa. Buscar gente que apoye al equipo de fútbol, decía el Papa, o el centro cultural. No, eso no se trata así. Esa no es la iglesia que Jesucristo fundó. Se trata de la iglesia que Cristo fundó basado en la fe, pero en el testimonio del amor, de la caridad y la misericordia de todos los que tienen fe. Transmitir la fe no quiere decir dar información, dice el Papa, sino fundar un corazón en la fe de Jesucristo. El Papa enseña que la fe no es intransigente, sino que crece. Es la convivencia que respeta a los demás. Uno tiene que respetar a las personas que no creen en lo que uno cree. Uno no puede andar evangelizando y atemorizando a los demás, dice el Papa. Cada persona hay que respetarla, dice el Santo Padre. Por eso el creyente no debe ser ni arrogante ni contrario a la humildad y a la sencillez. Una persona de fe debe respetar mucho a los demás. Hoy hemos aprendido que en la vida de una persona depende la fe en la vida de cada creyente. La pregunta es: ¿qué tanta fe tienes? ¿Cómo entiendes la fe?
y qué tan culto eres como persona en materia de fe. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.